Bienvenidos a Mi Tema, un programa doblado por Javi y Adri, que está dedicado a todo y a nada al mismo tiempo. En esta ocasión, y con la excusa del orgullo, dedicamos este programa al análisis de los distintos roles de género y cómo se representan en el entorno de los videojuegos. Ante todo, pensamos que los videojuegos son un reflejo de la sociedad, por lo que consideramos importante revisar la situación actual de la industria, que es a su vez una mini sociedad en sí misma, un ecosistema, un espacio de convivencia y en el que se genera interacción entre sus personajes. Pensamos que es necesario que se haga un esfuerzo desde el ámbito de los videojuegos por normalizar las conquistas logradas en el campo de los derechos del colectivo LGTBIQ. El ámbito de los videojuegos está dominado por las fuerzas malignas del machismo, aún imperante en nuestra sociedad. Es por eso que dos simples hobbits alzamos la voz en este podcast para denunciar las malas representaciones que ha sufrido este colectivo, pero también mostrar los buenos ejemplos que ha habido durante los últimos años. ¿Están infrarrepresentados o representados de manera negativa, Javi? ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que si estamos haciendo este podcast... Es que hay algo de que decir. Es que hay algo que decir. Me estoy alejando mucho. No te alejes. Es que esto es un piloto. Bueno, está claro que están infrarrepresentados, ¿no? Claro. Yo creo que eso es indiscutible. Sí, porque... si tenemos un montón de ejemplos de los que hablar, es porque algo no funciona. Sí, la verdad es que, los dos jugamos a videojuegos desde un poco siempre. La verdad es que hay videojuegos bastante diferentes. Javi es más de PC y juegos de cooperativos. Sí, ahora estoy sobre todo de móvil. En plan, es más de la versión de millennial de los videojuegos. Y bueno, yo la verdad es que le da un poco a todo. Hay muchos ejemplos de juegos que, sinceramente, yo, por ejemplo... algunos, la mayoría los he jugado y por eso los hemos incluido. Algunos no los hemos jugado, pero nos hemos documentado viendo vídeos y viendo un poco, pues para hablar de cómo se representa tenemos que ver cómo se comportan en el entorno, ¿no? Así que si tenemos algún fallo, que seguramente tengamos. Y de hecho, estaría guay que lo comentáramos, ¿no? Que se generase un pequeño debate. En plan, pues no tenéis ni idea porque en este videojuego no es así esto. Claro, es nuestra impresión, ¿no? Tampoco es que esto sea un dogma. Esto es un Estamos poco... haciendo la fe de ratas antes de equivocarnos. Es como así, está dentro de la editorial. ¿Qué ejemplos dirías que están representados de manera negativa de los que hemos estado viendo? Pues, por ejemplo, yo veo un ejemplo muy claro, el caso de GTA. En GTA, GTA no es un ejemplo bueno de nada, desde mi punto de vista. Ya los pocos oyentes que teníamos se han ido. No os halláis, ¿vale? Vamos a argumentar. Vamos a argumentar todo. La verdad es que no somos muy fan de GTA ninguno. Pero entendemos que GTA no, como decía Javi, no pretende ser ejemplo de nada, ¿no? Pero al mismo tiempo como que no conectamos con los juegos nada. Puede ser lo más representativo de la sociedad actual, es GTA. Como una crítica social un poco, ¿no? ¿Qué ocurre hoy en día en el mundo? Pues te metes en GTA y eso es lo que ocurre. Y a raíz de lo que estamos hablando, se le criticó mucho a GTA durante mucho tiempo la mala representación de los personajes de este colectivo. Por ejemplo, el personaje de GTA 3 de Vice City, te voy a decir el nombre porque es bastante difícil de pronunciar. Renny Wasselmayer. Que nadie ha jugado a este juego sabrá quién es. Y es un transexual que va cambiando de género, como un poco depende del día y del mes. Y en cada rol de género que asume es el cliché máximo de ese género. Y bueno, la gente se le echó encima a GTA diciendo que no tenía ni idea de cómo tratar este tema. Y entonces los directivos y mentes pensantes de GTA dijeron vamos a apoyar a este colectivo. Y decidieron crear un DLC del GTA 4 que sea La balada de Gay Tony. Claro, es un DLC dedicado a un personaje que es gay, ¿no? Es homosexual por su propio nombre. Hay que decir que también el personaje este que hemos comentado del GTA del Vice City Stories, me parece que es un personaje del año... ¿El Vice City qué año puede ser el Vice City Story? ¿2001? 2001. De hace unos 10-15 años. Sí, es bastante tiempo, la verdad. O sea, quiero decir que no creo que sea algo que se vuelva a repetir, pero está bien conocer cómo ha evolucionado, ¿no? Este es un ejemplo, pues eso, estamos hablando de los años en los que más o menos fue. Y
aunque el videojuego está ambientado en los años 80. Claro, ahí también hay que tener en cuenta, ¿no?, que está representando un cliché ya no solo del propio juego, sino de la sociedad que representa, ¿no? Que era el típico homosexual que cae en el, ni siquiera en la transexualidad, sino en el travestismo, ¿no? Que no es en per se negativo, sino que el problema es cuando se tiende a generalizar y a representar a los personajes que corresponden a esa época según ese cliché. Es decir, como está en los 80, es gay, pues es travestido, se maquilla, se viste de mujer, se comporta de manera ultra afeminada. O sea, no es algo negativo per se, pero cae un poco en el cliché, pero que es lo que le hace... Si tu único personaje de este colectivo que metes es así, pues estás como visibilizando que todo ese colectivo es así. Me parece que si tienes que tratar ese tema, que se haga de la manera más normalizada posible. La representación en GTA de casi todos los personajes es una representación, salvo excepciones, de personajes bastante en sí mismos poco éticos, vamos a decir. El problema es que, claro, en el tema que nos estamos centrando, que es la representación de los personajes LGTBIQ y demás colectivos o de orientaciones o demás, que justo este ejemplo, uno de los primeros, ¿no?, sea de esta manera, es por lo que lo hemos metido en el top de personajes que no nos gustan demasiado su manera de ser representada. Hay otros personajes, como decía Javi, en el GTA, que han ido metiéndose sobre todo a partir del GTA 4 y que son bastante más... bueno, tienen sus clichés, pero... Claro, pero tienen un poco más de trasfondo. Claro, tienen un trasfondo más allá. El caso de Gay Tony, lo que no me gusta a mí es que tengan que meter la palabra gay en el propio nombre. Y si le veis en la portada del DLC como muy afeminado, con colores rosas y lilas, a lo mejor cae en ese cliché. Pero bueno, eso es simplemente como la primera capa, que no la critico, porque luego quien haya jugado, pues este personaje es un mafioso que tiene dos discotecas. Sí, es como lleva una discoteca y a la vez es mafioso, trabaja como en un club de noche liderándolo y tal. Y bueno, intuimos que es cocainómano, porque de hecho hay una escena en la que tiene como una especie de ataque ahí muy extraño. Sí. Entonces, bueno, pues es un drogadicto y tal. Como decíamos, no, es que casi todos los personajes de GTA son un poco así, pero claro, joder, tienes la oportunidad de hacer un personaje y de darle un poco de importancia, claro, y un punto tal, y caes un poco en eso, ¿no? Bueno, luego de manera negativa, pues la verdad es que en la lista que hemos hecho de personajes hay bastantes que se pueden ver de las dos maneras. Lo que sí ha habido son muchos personajes que se han censurado. Nosotros tenemos aquí unos cuantos, como por ejemplo, yo voy a decir el caso de los Mii, que Nintendo, bueno, como sabéis, en el juego de Tomodachi Life, se quiso representar un poco, pues, una especie de Sims, un simulador de vida un poco así amenizado, y no se permitían los matrimonios, que eran una de las opciones del juego, entre personajes que fueran del mismo sexo. Entonces, de hecho, hubo una campaña a través de internet y en redes sociales que era Miquality, que lo que quería era, criticar a Nintendo por haber tomado la decisión de no poder realizar esas prácticas matrimoniales entre personajes del mismo sexo. Luego hubo un bug y demás en los que se permitía efectivamente el matrimonio, pero es que de hecho puedes casarte hasta con tu hijo. O sea, no creo que fue un accidente de Nintendo, y de hecho lo solucionaron rápidamente con un parche. Se puede dar, ¿no? Cayeron en el bizarrismo japonés. Sí, total. No, pero bueno, o sea, es un caso interesante, ¿no? Porque está claro que no lo metieron porque no quisieron, ¿no? Porque al fin y al cabo puedes programar perfectamente que personajes del mismo sexo tengan esa misma opción. No, pero Nintendo ha caído varias veces en la censura. Porque otro caso, por ejemplo, en los Sims, al juego principal se le añadió la posibilidad de citarte con personajes del mismo sexo. En cambio, la versión que realizó para Nintendo DS, quitaron esa opción. Quitaron la opción de poder citarte con personas del mismo sexo. Y eso fue una decisión de Nintendo para esa plataforma. Lo que pasa es que Nintendo no es de... O sea, los Sims es de Electronic Arts. Pero tienen versiones de... que se puede jugar en la Nintendo. No sé si alguna vez has jugado, incluso para móvil. Vale. Eso es lo que no sé exactamente hasta qué punto tiene Nintendo poder de decir, vale,
compramos los derechos de los Sims para Nintendo DS, pero vamos a cortar esta opción que permite Electronic Arts, dejamos de permitirla en las plataformas de Nintendo, ¿no? Yo, otro que me acuerdo es el de Street Fighter. Era el Final Fight, pero es un juego que en fin, era un juego recreativo y que luego después se convirtió en Street Fighter, que es el juego que es el que pasó un poco a la historia. Pero lo que pasó aquí es que hubo una polémica censura que fueron que, bueno, Poison y Roxy eran dos aparentemente mujeres muy sexys con las que podías luchar. Y bueno, Capcom en América criticó la apariencia de estos personajes porque iban demasiado descubiertas, no eran como demasiado sexualizadas. Entonces Capcom Japón pues dijo, oye, qué chicas, es que son Poison y Roxy, no son dos mujeres, son dos travestis, no transexuales, aquí hay que matizar. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que serían más bien trans, ¿no? Porque tienen, en fin, es una transformación más allá de la apariencia meramente estética, por lo que podemos ver. Pero la cosa es que coló hasta cierto punto, pero cuando llegó el juego a América, directamente los personajes fueron sustituidos por dos punkis, es decir, se les cambió el diseño físico, estético, para que pareciesen dos hombres, porque no querían que el juego pasase a América con esos dos personajes, Poison y Roxy, que eran dos aparentemente mujeres, no hombres transexuales. Y la verdad es que a mí me pareció un caso muy curioso, que seguramente en su momento, pues como decimos, por la época pasó desapercibido, pero que cuando se ha revisado hacia atrás, pues es un caso que ha quedado como bastante fuerte, ¿no? Porque llegaron incluso pues a crear unos avatares nuevos para los personajes porque no podían pasar con el avatar que llevaban por defecto. Entonces es un caso curioso. De hecho, no es el único caso que a la llegada a Estados Unidos de un juego, se haya censurado este tema, porque también ocurre en el Fighters Destiny, creado por Nintendo 64 en el 2000. Uno de los luchadores era Cherry, una drag queen que hizo las veces de jefe. Y al menos en la versión original se respetó su género, pero a Estados Unidos llegó como mujer e incluso el doblaje se adaptó a consecuencia. O sea que es un caso grave de Inquisición. La Inquisición americana. La Inquisición americana. Sí, además es curioso porque era América. Era con los juegos cuando llegaban a América, porque esos personajes sobre todo eran juegos de Japón, sí, de Capcom, de diferentes desarrolladores, pero japoneses. Pero bueno, los casos de censura quizá más destacados son esos. O por lo menos que hemos encontrado. Sí, que hemos encontrado. Seguro claro. que hay mil. Seguro que hay un montón, pero bueno, la verdad es que esos dos nos han llamado bastante la atención. Si se os ocurre alguno a vosotros, pues ponedlo en comentarios. No sé dónde estarán los comentarios. Lo que también nos hace pensar que si hay una forma correcta de representar a las personas LGTBIQ, ¿no? Porque al final las personas LGTBIQ no son personas LGTBIQ, son personas. Exacto. Entonces, hay una forma de representarlos. O sea, está claro que caer en, sobre todo en los juegos que hemos puesto de ejemplo, ¿no? Tener la oportunidad de representar a estos personajes y hacerlo de esa manera, yo no considero que esté bien. Pero tampoco sé si hay una manera de hacerlo. Se ha criticado mucho estas representaciones, pero también se ha alabado mucho otras representaciones como Bill, por ejemplo, en The Last of Us, que es muy sutil, que es a través de pequeños detalles, como tú te das cuenta de que Bill tiene una relación amorosa con un personaje y que ese personaje es un hombre, ¿no? Sí, que no te afecta a la hora de jugar, no tienes por qué saber qué orientación sexual tiene. Tú juegas a un juego y si la historia te lleva hacia un camino que consigue, al final descubres que tiene una relación con otro hombre, pues ok. De hecho, los personajes estos que tienen como que es muy sutil percibir su orientación sexual o si son o no transexuales suelen ser los favoritos. Un ejemplo que me viene ahora a la mente es en Catherine hay un personaje que precisamente gustó mucho porque cumplía con esto, ¿no? Que es un personaje que aparentemente durante toda la historia necesariamente tú no sabes muy bien su trasfondo más allá de que es una camarera y demás. Creo que sabéis de quién estoy hablando, sabéis jugado, que es Erika Anderson. Todo el tiempo es Erika Anderson, es una camarera que atiende a los chicos en el bar donde se reúnen
en los entremeses de la historia principal, y al final del juego, si estás atento, pues en uno de los guiones hacen una pequeña broma en la que se refieren a él como que antes era Eric y que les parece como muy violento que les toque y que les haga bromas así como tal, porque bueno, es como una especie de coña, pero al final tú descubres en ese momento que él no era Erika, que era Eric, pero durante todo el juego tú piensas que es una camarera, o sea, no estás pendiente de su realmente sí, que no te afecta condición en ese sentido, no sé cómo llamarlo. Justo. Lo cual es lo correcto, ¿no? Porque al final no importa que él haya sido o no, lo que importa es que ahora es una mujer y la tratan como tal y la respetan como tal. Y es un juego también japonés, fíjate, es un juego de nuevo porque sí, Japón es una sociedad un poco rara en ese sentido, porque tiene lo bueno y lo malo de este tema. Claro, o sea... Pero volviendo por ejemplo, a Bill, ocurre lo mismo que el caso que dices tú. Tú juegas al juego, no sabes que tenía un compañero, que habla de un tal compañero, pero solamente sabes que era su pareja cuando tienes la opción de darle o no a leer una carta que tiene Bill. Uh-huh. O sea, incluso si le dices que no quieres leer la carta, no te enteras nunca. Solamente dando a una opción ves porque cobra sentido el personaje de Bill completamente, al 100%. Uh-huh. Cuando descubres que Frank y Bill no eran compañeros. Spoiler. Uh-huh. Ah, bueno, es verdad. Spoiler tenía que haber ido antes. Tenemos que poner una spoiler alert. Sí. Pero, de hecho, no sé si has comentado el detalle de la revista. Ay, no. Porque es curioso, ¿no? Porque tú enlazas, de hecho, esa relación, porque al principio de la historia, más o menos al principio... Ellie está sentada en el coche, no sé qué, y está en el coche de Billy. Entonces en un momento determinado coge una revista y empieza, ay, no sé qué esto que es. Y entonces tú puedes ver claramente que es una revista de hombres pues muy musculados y aparentemente pues una revista en plan de sexual. Tipo Man Health, ¿no? Sí, que una cosa así, ¿no? Y entonces, hombres bueno, con el torso desnudo. Realmente el juego lo que te deja es como que tú ates cabos. Tú atas cabos y deduces que esa relación enlazado con este factor pues no es una relación de amistad, es una relación quizá de algo más. Claro, hay gente que no está muy convencido de lo de Bill, pero en términos generales está bastante aceptado que es un personaje que hay varios sexual. Puntos de vista de tratar este tema, porque entre lo que ha habido durante muchos años que no se toca este tema, no aparecen personajes de este colectivo en videojuegos, y la utopía que sería normalizar esta situación, creo que hay un camino que se está recorriendo. Hay gente que piensa, no, pero cualquier personaje es válido, aunque esté mal representado, porque se visibiliza. Por ejemplo, pues lo que hablábamos de la transexual, gay Tony, cualquier personaje. Pero yo pienso que no, que ya que te pones a normalizar la situación, hazlo bien. No sé si me entiendes. Sí, o sea, que ya que te pones, que aproveches la oportunidad y hagas una cosa decente, ¿no? Claro, que generes un espacio dignificado. Puede haber gente que diga, no, cualquier personaje que aparezca ya me parece bien, porque ya está dando visibilidad a ese colectivo. Pero, ¿qué visibilidad? Claro, ¿qué tipo de visibilidad queremos? Esa es la cuestión. O sea, visibilidad se da por hecho, es que tiene que haber, porque tú te asomas a la ventana y es el mundo, y está ahí. Entonces, yo creo que casos como el de Bill o el de Catherine, o incluso en el mismo juego entre la relación que tienen Ellie, o sea, en el mismo videojuego, Ellie y Riley, bueno, se ha hecho muy popular en los últimos años. Yo creo que sobre todo con el hype de que iba a salir el de Last of Us, la siguiente entrega. Pero bueno, hay una pequeña escena en la que se ve claramente que hay una atracción física entre estas dos personajes, y yo creo que también es importante porque aparte de ser una pareja homosexual es entre dos mujeres. Si te fijas, casi todos los casos que hemos mencionado hasta ahora era homosexualidad, pero entre hombres, ¿no? Y bueno, aquí también hubo, o sea, en general fue bien aceptado, pero también hubo un poco de hate por parte de algunos miembros de algunos colectivos, cosa que también pasó con Tracer. Justo, te iba a decir lo mismo, digo, otro ejemplo muy parecido es Tracer, que tú juegas a Overwatch y pegas tiros y tal y ni te paras a pensar. Y solamente se sabe la historia de Tracer gracias a un cómic que sacó Blizzard, en el que se nos presentaba una historia de amor de Tracer y su novia Emily, antes de que la primera se uniera a Overwatch.
Y bueno, esto causó mucho revuelo y muchos jugadores mostraron su enfado a través de las redes sociales. Incluso llegaron a solicitar el reembolso del dinero. Yo me acuerdo que lo leía en Twitter y estaba flipando. Sí, como diciendo, pero a ti te afecta. Tú has estado jugando durante meses a este juego y te has parado a pensar, pero lees un cómic o lees ni siquiera el cómic, lees algo. No, realmente yo creo que vieron la captura del beso entre Emily y Tracer y ya estalló Troya, ¿no? ¿Y eso te hace que no te guste el juego? Sí, es que no te afecta. Es que si no hubiera leído el cómic, no sabes nada. Eso me parece un buen caso de cómo dar trasfondo a tu personaje, pero que no afecta a la jugabilidad. Totalmente, o sea, y de hecho dar visibilidad, como hablábamos antes, a todo esto a mí me parece bien, ¿no? Que lo hayan hecho a través del cómic, del cómic Reflections que sacó Blizzard, yo creo que ni siquiera fue sin querer, yo creo que fue un poco a propósito. No querían hacerlo dentro del marco del juego, pero sí en el espacio que correspondía en torno al entorno del juego, ¿no? Entonces yo creo que eligieron a propósito este espacio como un lugar donde hacerlo. Visibilizar esto, como decía Javi, a mí me parece necesario. Yo creo que tiene que estar. No porque tenga que estar, sino porque es que si Tracer hubiese tenido un novio, probablemente hubiese salido igualmente en el cómic. Entonces, ¿por qué vas a censurar o vas a eliminar que en vez de un novio sea una novia? O sea, no tiene ningún sentido. Esperemos que no se repitan más casos como Animales Fantásticos y la eliminación de la relación entre Grindelwald y Dumbledore. Porque si no sabes... Vas a permitir ese comentario y seguimos con los videojuegos. Es que Adri quería meter el caso de Dumbledore. Y yo le decía, pero Adri, si esto es videojuegos, me da igual, yo voy a decir Dumbledore. Seguro que vosotros también sois fans de Harry Potter y me entendéis. Sí, bueno, entre paréntesis, también hubo videojuegos de Harry Potter. Claro, con ese... bueno, hay una representación de la homosexualidad. Bueno, Harry Potter y la cámara casi igual de buena que en las películas. Por lo menos, que yo jugaba con 7 años. No, pero bueno, aquí también a partir de este punto queríamos separar un poco lo que creemos que es los caminos que están tomando el sector, los videojuegos en general. Yo creo que luego he hablado con Javi, creo que está de acuerdo conmigo. Los videojuegos se están separando como en dos tendencias. La primera es los videojuegos en los que tú eres el personaje principal, puedes tener un avatar, pero es indiferente, tu personaje no tiene personalidad. Es un link de la vida, no tienes carácter, no tienes personalidad, hay un elemento que, bueno, podría ser un arma flotante una cabeza y daría igual, claro, sí. O sea, por ejemplo, pues yo te diría Mass Effect, o sea, tú tienes un personaje, ¿no? Es el comandante o la comandante Sephiroth. En este caso sí tienes una personalidad definida un poco. Pero hay otros casos como en Skyrim o en Fallout o en el Dragon Age, que realmente tú puedes tomar decisiones, pero como tú, no como el personaje como tal, ¿no? O sea, la personalidad se la das un poco tú dentro de un margen que te deja el juego, pero no es... Según las decisiones que tomes dentro del juego, puedes ir hacia un camino o hacia otro. Y creo que cada vez más videojuegos están tomando ese tipo de... De hecho, el máximo exponente son todos los juegos que van ligados al VR, en los que directamente tú eres un avatar y eres tú. O sea, no hay una... Conforme vaya evolucionando la tecnología, va a ir hacia un camino en el que te pongas unas gafas y seas tú, tú con tú y tus circunstancias, como diría Ortega Gasset, eres tú el que estás dentro del videojuego. Total, yo creo que va hacia ahí. La empresa del videojuego no tiene por qué representar de una forma o de otra, sino vas a ser tú el que te metas y tú ya haces las cosas que quieras dentro del videojuego. Pero luego está la otra vertiente... No sé si has visto Black Mirror. Sí, del capítulo en el que la gente está como de la 4ª temporada, sumergida en una especie de realidad virtual. Sí, es como un homenaje a Star Trek. No sé si has visto ese. No lo he visto. Pues no, me suena porque... Esto no es spoiler porque sale en el primer minuto del capítulo. Es una sociedad en el que tú te pones como unos chips en las sienes y entras dentro de un Matrix donde tú eres lo que quieras ser. Y te creas tu película, tu videojuego, lo que tú quieras. Puede ser en este capítulo, por ejemplo, el protagonista en la vida real es muy tímido, sufre acoso, le maltratan psicológicamente, y en cambio en el juego, cuando llega a su casa, se pone los electrodos, se tumba en el sofá, y en el juego es un capitán de una nave tipo Star Trek, un cabrón. Es como maltrata a la gente, ¿no? Todo lo contrario. Su alter ego. Yo creo que va a ir evolucionando hacia ese sentido la industria. Lo que pasa es que también hay la otra vertiente, que yo no la veo tampoco menos querida por el público, vamos a decir. O sea, por ejemplo, los videojuegos, como hemos hablado antes, de Last of Us, Beyond, Heavy Rain,
todos los videojuegos que llevan una narrativa o una guionización muy fuerte, es decir, en las que tú eres casi un espectador, que puede intervenir, puede tomar decisiones, justo. Pero Ellie tiene una personalidad independientemente de lo que tú hagas en el juego. Y pasa exactamente igual con estos videojuegos que son sucesiones de cinemáticas una tras otra y juegas durante un ratito y vuelves a verte otro trozo de peli. Por eso digo que al final tú puedes tener varios personajes. En el caso de Beyond, Jodie, por ejemplo, o Aiden, que no sabes lo que es hasta el final del juego, pero esos personajes están ahí, tienen su personalidad, tienen su carácter. Tú puedes más o menos decidir, que Jodie se líe con uno o no o tal, pero al final Jodie tiene una personalidad dentro de todo eso, ¿no? Y con estos juegos pasa igual. Por ejemplo, The Witcher a mí me parece un ejemplo en este sentido muy bueno, porque Geralt tiene una personalidad muy definida y tú puedes tomar decisiones como Geralt, pero de hecho, no sé si cuando juegas muchas veces lees una frase de la opción que vas a decir que realmente tú piensas que va a decir una cosa y luego Geralt la reinterpreta, o sea, la inteligencia artificial del juego reinterpreta esa oración y de pronto Geralt suelta una cosa que te dices, wow, yo no quería decir esto. Pasa mucho, porque Geralt tiene una personalidad muy definida y si tú no empatizas en ese momento con Geralt, a veces tú puedes llegar a pensar que él va a llevar las cosas por un lado que incluso a ti mismo te sorprende el personaje, ¿no? Porque de pronto suelta una cosa que dices, sí, yo no he jugado a los videojuegos, pero sí que me he leído los libros y tiene una personalidad y es muy parecido, es verdad, ahora que lo dices. Suelta cosas que estoy leyendo y digo, pero digo, si Geralt no es así, y te suelta una barbaridad. Es muy inesperado, ¿no? Es inesperado. Pero al mismo tiempo es su carácter. Y parece que han captado bien el carácter. Súper bien. En el videojuego. En los videojuegos, totalmente, o sea... Okay. Y bueno, un caso que no hemos hablado de Witcher es Ciri. No sé la gente que... este caso es cenicientamente... ¿Qué pensáis de Ciri? A ver, aquí hay un poco de... Es un debate porque hemos leído en varios artículos que Ciri dicen que... La cuestión ¿is Ciri gay? ¿Es Ciri gay? Exactamente. Es que vimos una pregunta así en en Yahoo Respuestas. En Yahoo Respuestas. No, mira, da igual que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. ¿Is Ciri gay o no? Vamos a lo importante. ¿Es Ciri gay? Hemos leído que en The Witcher 3, en una de las secuencias jugables, podíamos hacer saber nuestra homosexualidad o guardárnosla para nosotros. Aunque en los juegos no se profundiza en ello, los lectores de los libros saben que Ciri se siente atraída por mujeres. Inciso. Yo, como lector de los libros, en ningún momento que yo recuerde deja claramente que se siente atraída por mujeres exclusivamente. Porque tiene muchas cosas encima en la cabeza, la pobre Ciri, con ser la elegida como para hacer eso, ¿no? De hecho, deja entrever una relación con un chico, que el chico va detrás de ella pero ella pasa un poco, no deja nada claro. Y tú, por tu parte, en los juegos... A ver, en el juego creo que la gente hace referencia en ese comentario a una escena en la que llegas a una especie de casa de huéspedes donde estás viviendo y puedes decidir ir o no a un baño, a un espacio donde la gente se está bañando. Y cuando llegas allí, pues tú te estás dando tu baño y hay una señora y una joven mujer. Y en esa escena tú estás conversando con ellas. Si dejas fluir la conversación, porque tú puedes hacer que como que evitas hablar con ellas o puedes seguirla esa conversación. Llega un punto en el que, bueno, te preguntan por un tatuaje que tú tienes, puedes comentar jocosamente que fue una locura de la adolescencia, en fin. El caso es que al final... te comentan que un personaje de la posada donde tú estás se siente atraída por ti. Y yo lo que entendí es que la frase en la que puedes decir prefiero a las mujeres, creo recordar que es literalmente prefiero a las mujeres, es una forma de evadir el tema porque no quieres hablar de eso. Y ojo, no estoy diciendo con esto que quiera cerrarme a la posibilidad de que Ciri sea lesbiana, porque para mí sería la hostia. Quiero decir, es un personaje que me encanta y que me parecería que el ser lesbiana solo la empoderaría más como... Sí, totalmente. O sea, me encantaría que lo hicieran, pero no porque sea lesbiana, sino porque sería de las pocas situaciones en las que un personaje que es protagonista, que tiene presencia, que tiene fuerza, que tiene independencia, también tiene una orientación sexual diferente y normalizada. Pero insisto, creo que en el contexto en el que ocurre es una forma de evadir un tema de conversación. Esa es la sensación que yo tengo. No queremos decir
nada fijo sobre este tema. No sé qué pensáis vosotros. Si quizás se desarrolle en un futuro. Bueno, ahora Cyberpunk creo que ya nos ha dejado un poco con el culo al aire, pero oye, van a hacer una serie. A lo mejor si tiene supervisión de CD Projekt y de Andrzej Sapkowski, pues oye, quién sabe, a lo mejor le meten ahí algo. Pues no sé la serie como dónde va a estar enfocada, si antes de los videojuegos, yo creo. No, pero bueno, pero yo qué sé, podría ser una opción desarrollar eso, porque la verdad es que no se sabe muy bien. Sí, que los artículos que hemos leído yo creo que se basaban en esa frase para decir, es lesbiana, es bisexual, es tal, cuando tal vez se pueda entender como eso, una forma de evadir una parte de la historia. Y hay otro caso parecido a este que me vas a permitir, que no lo tengo aquí en el guión, pero me acuerdo. Deja de hablar de Dumbledore. No, te os juro que es un videojuego. Bueno, Final Fantasy XV, que es la última entrega de Square Enix de la saga Final Fantasy, hay una escena final en la que hay un diálogo entre Prompto y Noctis, que son dos personajes principales de la historia. Entonces, hubo un hype tremendo con que aquella conversación entre esos dos chicos implicaba algo más que una amistad. Era una conversación en la que Prompto se abría a Noctis y le hablaba sobre sus sentimientos, sobre que siempre se había sentido inferior a los demás, como que le expresaba su inseguridad. Y por algún motivo la gente lo relacionó de pronto con que Noctis estaba de alguna manera, con que Prompto se estaba de alguna manera declarando a Noctis. Yo sé que, sobre todo chicas que jugáis a Final Fantasy XV, tenéis mucho hype, porque la verdad es que sería maravilloso, pero yo, de verdad, insisto, creo que es una conversación que se debe valorar mucho, porque no hay muchas conversaciones entre hombres, entre varones, en las que se deje ver la parte emocional. Y me parece que en ese sentido estáis mal representados, eso sería otro tema, pero... Y en esta ocasión es una conversación muy íntima, muy bonita, en la que Prompto se abre a su amigo y le dice cómo se siente, cómo se encuentra, pero yo no necesariamente considero que eso sea una declaración de amor. Yo creo que simplemente es una forma de mostrar a tu amigo que confías en él y que te quieres expresar con él. Pero yo insisto, yo no veo esa atracción, o no siento que esa declaración sea amorosa. Creo que simplemente es una amistad. Y ya sé que en el anime y en todo el tema Japón son muy ambiguos con estas cosas, pero yo realmente no acabo de... Pues ese es otro tema, porque volvemos a los clichés de la sociedad. Si un hombre se expresa sus sentimientos hacia otro hombre, es gay. Es gay. Claro, ¿no? Es como muy mal. Yo quiero llorar cuando me apetezca llorar expresar mis sentimientos cuando quiera, y no por eso soy gay. Por eso creo... Pero bueno, es otro tema, yo creo que podemos hablar. Pero es verdad que quería resaltarlo por eso, ¿no? Porque no creo que necesariamente tenga que ser una relación homosexual. Yo creo que simplemente se abre a él. Dos amigos que se quieren y ya está. Es que no... Podemos hablar otro tema otro día de eso, del machismo en los videojuegos. Sí, y en el por mundo ejemplo, general. En Final Fantasy, que hay muy pocos casos de abiertas relaciones homosexuales. Y Square Enix es una saga Square Enix es una saga. Hombre, Final Fantasy es una saga en la que Square Enix podría dedicar y profundizar en esto, porque tiene un público muy universal y yo creo Pero bueno, Final Fantasy fue una de las primeras sagas que metió una personaje lesbiana en este caso. En el Final Fantasy V, en 1992, Faris fue criada por piratas. Uh-huh. Y dado su contexto de crianza, fue tratada como un hombre durante toda su vida y tenía grandes problemas en torno a su identidad sexual. ¿Pero es lesbiana? ¿O...? Me refiero, es que no he jugado a esa Final Yo he investigado y en todos sitios ponía que era lesbiana. O sea, que tenía una relación con un... Es criada por piratas y tenía un conflicto interno y termina siendo lesbiana. Uh-huh. O sea, que iba más allá de su transexualidad a que tenía una atracción por otras mujeres. Y la verdad es que es un personaje del que he oído hablar. Y eso es 1992, que yo creo que es uno de los primeros casos. El año que yo nací. ¿Sabes? No sé si alguien ha jugado a esto, tiene más información. Yo es que por todo lo que he investigado, yo a este final no he jugado. Uh-huh. Y me ha parecido interesante ya tan pronto. Y como crisis de identidad, de orientación sexual, hay otro ejemplo que es Kanji Tatsumi del Persona 4, que es un delincuente reconocido desde... Bueno, es un personaje así como altamente complejo, muy intrigante, que tiene como así como mucho... Es muy como Matt de Digimon un poco. Y tiene como una fuerte crisis de identidad, ¿no? Porque se cuestiona todo el tiempo a sí mismo y
que está todo el tiempo como pensando, bueno, que gay en algunas culturas es algo malo y como que él no quiere formar parte de algo que bueno, que no está bien visto, porque le hace ver poco masculino y él es pues, como muy altanero con su virilidad. Y bueno, lo curioso es que su sombra sí es gay y entonces tiene como unas disputas con su propia sombra en las que se deja claro pues su crisis identitaria con su sexualidad y con su orientación sexual más bien, porque con su sexualidad no es, él se siente muy masculino de acuerdo a la identidad de género que se le asocia a la masculinidad, ¿no? Pero luego pues tiene... Me parece muy interesante este tema porque va un paso más allá, como que lo trata ya psicológicamente. Sí, es como que una representa metáfora, ¿no? Una metáfora, su sombra es como su yo interior y su yo interior es gay, su sombra es gay, pero él tiene problemas de aceptarlo. Me parece muy interesante ese caso. Este personaje la verdad es que es muy... Andan ganas de jugar al persona. Sí. Y no sé si hay algún ejemplo más que queramos destacar. Pues nos hemos dejado un montón, ¿no? ¿O no? Bueno, creo que quedaría Bump de Metal Gear Solid, que bueno, ese es abiertamente bisexual. Es uno de los pocos ejemplos bisexuales que tenemos, también hay que decir. Apareció en 2001 en el Metal Gear Solid 2. Y bueno, la verdad es que es un personaje que a la gente le gusta mucho. Es como un personaje que... Emblemático, ¿no? Muy emblemático en este Piensas en el Metal Gear y dices Bump. De hecho hay una teoría que yo no la entiendo muy bien, me lo he leído en muchos sitios, que tiene que ver con su nombre. Durante el juego, ¿vale? Acompaña varias veces a Fortune llamándole cariñosamente Reina, ya que ambos son pareja, ¿vale? Bump está con este personaje. Pero Solid Snake le revela a Raiden que el nombre de Bump no es a causa de que parezca un vampiro, sino que tiene que ver con la palabra, y viene de ahí, bisexual. Yo no sé dónde está, bueno, es un poco raro, a lo mejor en inglés, no sé, bisexual, Bump, es que no sé cuál es la relación, pero es una conversación que está en el juego, o sea, es como parte del juego. O sea, que Bump viene de bisexual. Pues si alguien lo entiende, que nos lo haga saber. Y luego, bueno, pues también se dice que es rumano y tal, y entonces es muy fácil relacionarlo con vampiro, porque aparte de que parece un vampiro, el que sea de origen rumano, yo pensaba que era por eso. Se crió, o sea, es como que juega mucho con esa especie de dualidad de lo que puede o no puede ser el nombre. Sí, otro caso de bisexualidad en el personaje principal, o de los principales, es Jacob Frye en Assassin's Creed Syndicate, en el que el protagonista, que vive en la revolución industrial en Londres, nunca tiene una pareja femenina en el juego, pero tampoco masculina. Y no fue hasta meses más tarde en que los creadores del juego confirmaron que el personaje es bisexual. Ese es otro caso en el que en la jugabilidad no te afecta, pero la empresa externamente confirma, sí, es bisexual. En este caso, mediante una declaración, no tuvieron que hacer un cómic como Blizzard. Pero me parece otro caso que el propio protagonista, que normalmente siempre son personajes como secundarios. Y en este caso es el protagonista. Y en este caso es el protagonista. Bueno, y Tracer también. Tracer... Porque aunque no haya protagonistas, realmente Tracer es la imagen de Overwatch. Tú cuando compras el juego de Overwatch, Tracer es la que ocupa la portada y es el personaje como más identificativo de Overwatch. De hecho, los colores de Tracer son el naranja y el blanco, que son muy bien Overwatch. Sí, o sea, es como un poco el espíritu de Overwatch es Tracer, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos gustaría recopilar todos los ejemplos. Yo me he obsesionado un poco porque hemos estado mirando y hay muchos realmente. Bueno, nos hemos olvidado de Birdo. En el Mario hay muchos ejemplos. Vaya. También ha habido mucha polémica con Birdo porque, bueno, les costaba ponerle voz de hombre, porque la voz original de Birdo es una voz femenina pero muy masculina, ¿no? Como muy grave. Pero es verdad que igual que pasa en muchos animes, que cuesta asimilar que sean personajes a lo mejor trans o cosas así, y se tiende a que cuando se dobla el personaje pues se le pone una voz femenina y se acabó, ya no hay debate, ¿no? Sí. Y es el caso que pasó con Birdo, ¿no? Que en muchos países se dobló con una voz femenina y se acabó la historia, no había ningún... Sin embargo, en Japón sí que se conservaba ese tono masculinizado de la voz
Y eso, pues, fue uno de los primeros ejemplos de un, bueno, en este caso no es un humano, pero es un personaje transexual, ¿no? Sí, a final de los 80 creo que... Sí, de hecho luego hubo un juego específico en el que tú tenías como que buscar una prueba de que Birdo era una mujer, y la prueba era una interrogación, o sea, tenía como una interrogación porque no... Realmente, ¿qué es? Porque al fin y al cabo, pues... El videojuego era Captain Rainbow, ¿no? Sí, Captain Rainbow. Sí. Es muy guay, es muy interesante. Además, Birdo, pues lo que decía Javi, es un personaje que es de hace muchos años, ¿no? Es uno de los primeros... Seguramente nos hemos dejado muchos ejemplos y este podcast ha sido un poco caótico. Sí, ha sido un poco chaos. Es un piloto de prueba. Pero bueno, intentaremos organizarnos. Pero también es un reflejo de nuestras mentes, sí. Porque somos caos. Somos caos, porque normalmente hablamos de estos temas y nos hemos dejado un poco fluir, porque es un poco lo que queremos con esto, ¿no? Sí. Porque yo creo que para tener un top 10 de personajes homosexuales y bisexuales, te metes en YouTube y tienes un montón de vídeos. Aquí lo que queremos es llevarlo un poco más al campo también del debate, porque Javi y yo tenemos unas ideas muy parecidas, pero hay matices diferentes y eso me parece que enriquece mucho la conversación. Y bueno, no sé si que hemos hecho una pequeña conclusión, aunque la hemos ido un poco soltando a trocitos durante todo lo que es el podcast. Sí. Y es que, bueno, que creemos que... Bueno, yo voy a decir un poco mi conclusión, que es que creo que es importante que se visibilice y que se vea que hay personajes de diferentes opciones, tanto de género, de sexualidad, de orientación sexual. Considero que es importante y también considero que la comunidad de gamers y en general la comunidad friki todavía hay muchos problemas con estas cosas en algunos sectores. Prueba de ello son que ha habido muchas polémicas en redes sociales, como cuando se ha hecho público que algunos personajes pues tenían una orientación sexual no heteronormativa o no tal. Y creo que es importante entonces hacer un poco de esfuerzo con esto y visibilizarlo, y que también hay que destacar que ha habido muchos avances y que cada vez, pues oye, parece que se está haciendo un esfuerzo. De hecho, me ha hecho mucha ilusión ver que las desarrolladoras en el mes del orgullo han puesto sus fotos de perfil y han orientado sus contenidos un poco a este tema. Hay quien dice que es marketing, pero yo creo que si es un marketing bueno, porque hace falta que se Sí, yo pienso que en los videojuegos están todavía un paso por detrás de la sociedad, porque tú en la sociedad, ya por lo menos aquí en España, porque hablamos desde España, creo que ya está normalizado. La ley de matrimonio homosexual lleva ya 14 años, 2004, 2005 yo creo. Todos los años el Día del Orgullo es brutal, multitudinario, muchísima gente. Llevamos ya 13 años con una normalización aquí en España y en los videojuegos todavía no llega a ese punto. Y yo creo que es importante que se creen personajes a la que la comunidad encontrar una inspiración, que se vean representados. Y en todos los campos, ¿no? En todos los campos, exacto. O sea, realmente también con el tema de... Que se normalice la situación, es lo que yo quería llegar. Sí. Sea normal, que no tengamos que hacer este podcast. Eso es. Que este podcast sea innecesario. No sé si es una utopía. No, realmente no. E incluso ya no solo con las orientaciones sexuales, que es de lo que hablamos en este podcast, sino también pues con los personajes que no cumplan con la imagen cisgénero, que tengan una reinterpretación de su género, y que pueda haber un personaje más femenino que se comporte de una forma más masculina, entre comillas, que no me estáis viendo, pero que no necesariamente eso signifique que sea homosexual o incluso la sexualidad, que la sexualidad sí que no hay apenas representación. No sabemos, porque si hay un personaje que no tenga una relación no se especifica que sea porque sea sexual. Pero yo creo que sería interesante, por ejemplo, tener algún personaje que se vea, que siente, que se percibe cuando una persona es asexual, y que se trate ese tema también como una forma educativa. Al final los videojuegos, aunque no lo queramos, tienen un componente educativo colateralmente, porque cuando un niño juega durante su juventud está aprendiendo. Desde que naces está ya con videojuegos. Yo creo que es una forma muy buena de educar.
a niños desde que nacen la normalización de este problema. Uh-huh. Que vean que jugar a un videojuego y que tu protagonista sea homosexual, bisexual, que yo creo que ayudaría a que una vez salgan a la calle y vean a gente por la calle, la sociedad, no tengan ese prejuicio uh-huh. que hoy en día todavía tienen muchos niños, yo creo. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, este ha sido el primer caótico episodio de Anitema. Como veis, hablamos de Anitema. De cualquier tema. Otro día contamos el origen del nombre. Y nada, pues... Y nada, ponen vuestros comentarios, lo que pensáis, criticarnos. Sí, constructivamente a poder ser. Sí, sin insultos. Sin insultos. Y nada más. Pues un placer. Sí, un placer. Y el próximo podcast no sabemos de qué tema será, pero prometemos que será igual de caótico que este. Hasta luego. Adiós.